Les damos la bienvenida desde el Colegio de Abogados, desde el Instituto de Derecho Civil y Comercial y de Familia, del Colegio de Abogados de San Isidro. Hoy bueno, le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Adrián Carta, que es quien nos va a dar la charla de hoy. El tema es acciones posesorias e interdictos. El doctor es abogado por la Universidad del Museo Social, profesor universitario por la UBA, diplomado en Derechos Reales por la UBA, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, postdoctor también por la Universidad de Buenos Aires, postdoctor de la Universidad de Messina, Italia, profesor de Derechos Reales en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del Museo Social, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Palermo. Así que les voy a pedir, él va a exponer, el doctor va a exponer y las preguntas las vamos a hacer al final. Así que, bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias de estar acá en el Colegio de Abogados de San Isidro. Y bueno, lo escuchamos atentamente. Un honor Bueno, tenerlo. muchísimas gracias, Sandra. El gusto es mío. Mi agradecimiento a las autoridades del colegio que me permite estar con ustedes y, por supuesto, a los integrantes del auditorio. Encuentro con placer que está Ana Laura Díaz acá. Nos vemos siempre en el grupo y nos venimos a conocer acá. Y Gladys Mabel Casiavillani también nos vemos siempre por la pantalla. No sabía que estaban ninguna de las dos. Es un gusto tenerlas acá. Tengo también por ahí algún apellido que me suena un poco, pero bueno, qué lindo verlas. Bueno, mi agradecimiento para todos. Estamos con poco tiempo. La idea en esta reunión es dedicar las 3/4 partes del tiempo disponible, es decir, más o menos 45 minutos, para exponer sobre este tema a veces oscuro, a veces complejo, que son las acciones posesorias y los correspondientes o correlativos interdictos procesales, que no todos los códigos de provincia lo tienen. Lo tiene sí la provincia de Buenos Aires, lo tiene la ciudad autónoma, acá en el Código Nacional, pero provincias como San Luis, provincias como Santa Fe, no tienen los interdictos en los códigos. Entonces solamente pueden tutelar la posesión y la tenencia, que son las dos relaciones de poder, mediante las defensas posesorias que están en el código de fondo, en el Código Civil y Comercial. Antes de comenzar con las acciones en sí, me parece conveniente repasar para tener bien en claro qué es la posesión y la tenencia, porque son dos figuras bastante complejas que hasta se han utilizado metáforas a veces con cierta connotación dantesca, como el medioevo o el oscurantismo del derecho civil, porque es una institución un poco rara, un poco difusa, la posesión sobre todas las cosas. Y cuando uno pretende analizarla, siempre cae en las definiciones legales que, si bien tienen fuerza de ley, pero la desventaja que tiene es que no son claras y suelen ser muy breves. Entonces, lo primero que me parece conveniente dejar en claro es que existen dos relaciones de poder. Es decir, la asignatura como la conocemos en la universidad, que es Derechos Reales, no solamente tiene por contenido el estudio de los 14 derechos reales del artículo 1887, sino también las dos relaciones de poder, que la primera es la posesión y la segunda es la tenencia, y que tienen tanta trascendencia y en algunos aspectos más trascendencia que los derechos reales en sí. Entonces, cuando uno pretende analizar, se encuentra que las definiciones son semejantes, casi, y digo casi porque soy generoso, son calcadas, están copiadas con cortar y pegar, sobre todo la primera parte, porque
como el primer elemento es común porque es el elemento material o el elemento objetivo, que se llama corpus tradicionalmente, como ese elemento es el común, la parte inicial de los conceptos son idénticos. Tanto la posesión como la tenencia comienzan en los artículos 1909 y 1910, comienzan diciendo que habrá posesión o habrá tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Ejerce el poder de hecho. Yo voy a ir compartiendo la pantalla para que lo tengan a la vista, que siempre impacta a la memoria de una forma más profunda que solamente escuchar las palabras. Fíjense que el artículo 1908 las enumera, indica que son solamente dos, posesión y tenencia, y luego el artículo que define posesión indica que como primer elemento requiere el corpus, es decir, que la persona que se llama poseedor, por sí o por medio de otra persona, ejerce el poder de hecho sobre la cosa. Y con los mismos términos, en el artículo siguiente se establece que hay tenencia cuando el sujeto, que se llama tenedor, por sí o por medio de otro, ejerce un poder de hecho sobre la cosa. Y la diferencia está en el segundo elemento, que es el elemento material o elemento subjetivo, porque la figura que se llama posesión tiene un segundo elemento que también se lo conoce con el nombre de animus domini, que consiste en comportarse como titular del derecho real. Mientras que el sujeto de la tenencia, es decir, el tenedor, reconoce que otra persona es el poseedor, es decir, que representa al poseedor. No asume de hecho el rol de propietario como si lo hace el poseedor. Entonces, esto hay que tenerlo bien en claro. Poseedor es el sujeto que ostenta el corpus más el animus domini, y tenedor el sujeto que ostenta el corpus solamente porque asume, admite, reconoce que otro sujeto es quien tiene la relación posesoria. Estos términos son a veces tan difusos, tan huidizos, que nada más claro que los ejemplos. Entonces, hay que tener en cuenta que la posesión es de dos categorías, después tiene otras subcategorías, pero sería profundizar demasiado, porque la posesión puede ser legítima o ilegítima. Entonces, para ser poseedor legítimo, se requiere ser titular de un derecho real. Por eso es que se llama precisamente posesión legítima, porque la titularidad del derecho real confiere la legitimación, la autorización para ejercer la posesión, lo que se llama ius possidendi. En la titularidad del derecho real, cualquiera de los 12 derechos reales que se ejercen por la posesión, porque hay solamente dos que no, que son la servidumbre y la hipoteca. Entonces, siempre el típico ejemplo es el dominio, pero yo puedo ser titular de dominio de un inmueble edificado, por ejemplo, de una casa, pero también puedo ser titular de propiedad horizontal de una UF, de la unidad funcional, o puedo ser titular de conjunto inmobiliario de la parcela en el barrio privado, o puedo ser usufructuario, o puedo ser habitador, o puedo ser acreedor prendario, no del automotor que se registra, sino de una prenda traslativa, como el caso de un cuadro, una estatua, un reloj. Entonces, todo sujeto que puede ejercer el poder de hecho y se comporta como si fuese titular de un derecho real es poseedor por la sencilla razón que es poseedor legítimo. Entonces, yo soy poseedor legítimo del reloj que tengo puesto, de mi vehículo automotor que está en la cochera o de la unidad funcional que estoy en este momento. Pero puede verse que en la parte final de la definición
también se indica que puede no ser titular del derecho. Ahora lo destaco en la pantalla. Véase que indica que la titularidad del derecho puede darse la hipótesis que lo sea o no. Entonces, todas las otras hipótesis en las cuales el sujeto presenta corpus y animus domini, pero no es titular de un derecho real, se va a llamar poseedor ilegítimo. Y se comprende aquí desde el usurpador de un inmueble hasta el adquirente por boleto de compra-venta, pasando en el medio por quien le compra un inmueble por escritura, pero a un demente cuya demencia no es notoria, o por quien compra en virtud de una escritura, pero a un estafador que asume el rol del propietario para estafarlo. Es decir, si una persona X, Juan Pérez, se va de vacaciones y le deja la llave de su inmueble a otra persona Y, por ejemplo, José García, y este José García falsifica un DNI, engaña al escribano, me engaña a mí, me vende ese inmueble, yo voy a ser poseedor ilegítimo porque no puedo afirmar que tengo el título suficiente porque lo recibí de una persona que no es propietaria. Es decir, se lesiona el más elemental principio nemo plus iuris, no se puede transmitir un derecho que no se tiene, cuya consagración legislativa está en el artículo 399. Entonces, fíjense qué figura tan amplia y esto es lo que hace que sea una institución jurídica difícil a veces de entender porque contempla y luego con las acciones, que es lo que interesa, se puede proteger al verdadero propietario, al poseedor ilegítimo de buena fe, como el que le compró al demente cuya demencia no es notoria, al adquirente por boleto y también al usurpador, aunque haya ingresado con violencia al inmueble, aunque haya ingresado con clandestinidad o aunque haya incurrido en abuso de confianza, que se configura cuando le prestan un objeto, es decir, que en principio es tenedor, porque solamente presenta el corpus, pero reconoce que otro es el propietario, pero luego este tenedor unilateralmente, mediante un acto que se llama interversión de título del artículo 1915, y bueno, asume el rol de propietario, es decir, empieza a pagar los impuestos y desconoce que aquella persona que le permitió el ingreso tiene un mejor derecho. Entonces, bien, perdón. Entonces, este es el sujeto poseedor, es muy abarcativo. Y el sujeto que se llama tenedor, el sujeto de la otra relación de poder, de la tenencia, son aquellos que presentan el corpus, pero no el animus domini, porque se encuentran poseyendo el objeto en virtud de un derecho personal, no de un derecho real. Entonces, los típicos ejemplos de tenedores que siempre se dificulta pensar, uno dice, ¿quién será el que tiene el corpus pero no tiene el animus domini? Son todas personas muy familiares y muy conocidas por todos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a utilizar el nombre o a designarlo en virtud del derecho personal, no de la relación de poder. Entonces, el primer ejemplo de tenedor es el locatario. Estamos acostumbrados a decirle locatario porque siempre estamos con la cabeza en la asignatura contratos y sabemos que las partes se llaman locador y locatario, porque ellos estudian el derecho personal, pero acá se estudia la relación de sujeto a cosa, de sujeto a objeto, es decir, la relación que tiene el locatario con el inmueble o el objeto mueble, el auto que alquilo, con la cosa entregada en locación, es de tenencia. Este sujeto reconoce que otro tiene un mejor derecho. Otro ejemplo es el comodatario.
La única diferencia es que no paga, pero también es tenedor. Y estamos acostumbrados a referirnos a él como el sujeto, como siempre aludiendo a la relación personal. Las partes del contrato son comodante y comodatario. Repito, eso es un término muy jurídico, impecable, perfecto, para aludir al derecho personal, pero para la relación de sujeto a objeto se llama tenedor, porque el comodatario, igual que el locatario, ostenta el corpus, pero no el animus domini. Otro caso de tenencia es el mandatario, como si una persona, en virtud de un contrato de mandato, las partes son mandante y mandatario, me entrega a mí cualquier bien, cualquier cosa, cualquier objeto de su propiedad por un mandato. Alguien me dice, toma, te entrego la notebook para que se la lleves al técnico y que le pase el antivirus. Este contrato, si analizamos los vínculos personales, este sujeto será mandante y yo mandatario, pero la relación que tengo con el objeto, con la notebook que llevo y traigo, es de tenencia. Tengo el corpus, pero no el animus domini. Otro ejemplo de tenedor es el depositario. Si cualquier persona tiene objetos de valor, por ejemplo, cuadros en su casa, y cuando se va de vacaciones, por miedo a que se lo roben, lo deja en un depósito, me los deja a mí en custodia en un depósito, sabemos que las partes del contrato son depositante y depositario, pero la relación que tengo yo con el objeto es de tenencia. Entonces, fíjense la cantidad de ejemplos que hay para los tenedores. Todos los casos de quienes presentan el corpus, pero no el animus domini. Y por supuesto, la tenencia también puede ser legítima o ilegítima. Es tenencia legítima cuando le alquilo a una persona con plena capacidad. Si yo alquilo o recibo en virtud de un comodato un objeto que es de un incapaz, y bueno, el contrato carece de validez, ¿sí? Porque falta la capacidad, la aptitud civil para ejercer sus derechos por sí mismo si no intervino representante legal. Entonces, de la misma manera que el poseedor puede ser legítimo cuando es titular de derecho real y legítimo cuando no lo es, porque le compra un demente, por ejemplo, el tenedor también es legítimo cuando alquila a una persona capaz y es ilegítimo cuando alquila a una persona incapaz. Bien, ahora que quedó bien claro a quiénes hay que proteger, porque estos sujetos pueden defenderse en todos los casos por sí mismos, no necesitan acudir a otra persona. Si al locatario se va de vacaciones y cuando vuelve el inmueble está usurpado, puede demandar él, porque es un tenedor que ha sido víctima del despojo. O si a un locatario lo están lesionando mediante actos turbatorios, la turbación básicamente es el despojo, pero en grado de tentativa, que no se despojó, entonces tampoco necesita acudir al locador, al propietario, él solo puede defenderse. Y lo mismo ocurre con el poseedor. El poseedor, cuando es poseedor legítimo, tiene doble vía de defensa. Ante el despojo puede promover la acción posesoria porque es poseedor legítimo y por supuesto también la acción reivindicatoria, es decir, una acción real para la cual va de suyo que se exige la titularidad del derecho real. Pero el adquirente con boleto de compra-venta, que no es titular de un derecho real, si es despojado o si es turbado, en ese caso también se puede defender. Ya no tiene la doble tutela, no puede promover la acción real, pero sí puede promover las acciones o las defensas posesorias. Y también el usurpador puede defenderse, que esto es la particularidad, la singularidad de estas acciones. A veces se hace difícil entender por qué se protege a una persona que está incurriendo en una conducta
que hasta está tipificada en el Código Penal. El artículo 181 del Código Penal consagra, prevé y sanciona el delito de usurpación. Pero sabemos que en el ámbito civil, bueno, existe esta incongruencia que cuando uno delinque poco es responsable, pero cuando delinque por mucho tiempo, después se convierte en propietario, en virtud de la prescripción adquisitiva. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que el usurpador es titular de un derecho en potencia, va acumulando años y cuando se llega a los 20 años, esa situación de facto, esa situación de hecho, que es la posesión ilegítima, se va a convertir en una situación, un emplazamiento de iure, una situación por derecho. Entonces, si yo soy un usurpador y ya tengo, por ejemplo, 12 años de posesión acumulado y viene alguien y me despoja, yo puedo promover la acción para recobrar, artículo 2241, enseguida los vamos a ver, para recuperar el inmueble y seguir computando el tiempo que se exige para adquirir por prescripción, los 20 años que se exigen. Entonces, estos son los motivos por los cuales se protege o se tutela tanto al poseedor como al tenedor. Y además, esto también es muy importante como una idea preliminar. Además, hay que tener siempre en cuenta que en todo nuestro derecho está prohibida la justicia por mano propia. Como principio general, no voy a decir terminantemente prohibida, porque hay algunas excepciones en las cuales se permite, pero dentro de un marco de legítima defensa o de defensa extrajudicial, dentro de un marco muy acotado, muy delimitado, algún tipo de justicia por mano propia, si se quiere, actio in factum es el tema que se utiliza. Y como está prohibido cualquier acto de justicia por mano propia, y en virtud de sostener por vías legales esta veda, esta prohibición, es que se consagra estas acciones que incluso pueden dirigirse contra el verdadero propietario. Esto que a nadie lo asuste. Hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo, porque cuando uno empieza a analizar ejemplos y se da cuenta que se consagra una demanda por la cual el usurpador de un inmueble, cuando luego a su vez es recuperado por vías de hecho por el propietario, ¿sí? Pero el usurpador que fue despojado por el legítimo propietario tiene una demanda, una acción contra el autor del despojo, pero que es el dueño del inmueble, y que la puede promover y que le hacen lugar y que se lo tiene que devolver el legítimo propietario a un delincuente, uno tiende a pensar que entendió mal, dice, no, esto no debe ser. Y esto está consagrado así, nos guste o no nos guste, las leyes pueden estar mal y están mal en muchas cosas. En otras están bien y lo que estamos mal somos nosotros, no, nadie es dueño de la verdad. Pero sabemos que esto es lo que se consagra. Y el motivo por el cual se lo consagra es porque, obviamente, en cualquier caso de despojo, aunque sea despojo hecho por el propietario contra el usurpador, obviamente que en estos casos no se permite ningún derecho a defensa. Si va el dueño del departamento con los dos hijos que juegan al rugby en el CASI y tienen la espalda como este cristalero que está detrás mío, y al usurpador lo patotean, ¿qué derecho a defensa le van a permitir? Ninguno. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno pone el ejemplo, se parte de la base y se toma por cierto que el usurpador es tal y que el propietario es tal, pero no siempre es así, porque hay infinidad
de posibilidades. Hay un abanico interminable de distintas hipótesis en las cuales quizás la realidad después del juicio, que termina siendo desvelada, no es la que se suponía al principio. Por ejemplo, cuando una persona es propietaria, está convencida de ser propietaria, ve que está usurpado el inmueble y va y lo despoja, lo expulsa por la fuerza. Y resulta que después, en un juicio posterior, el que fue despojado era el verdadero propietario, porque tenía un testamento posterior que derogaba el testamento por el cual el autor del despojo se creía que era el propietario. O podrán ser dos personas que fueron estafadas y el antiguo propietario Juan Pérez vendió el inmueble 2 veces. Entonces hay que analizar cuál es el verdadero propietario y cuál fue víctima de estafa. O simplemente se puede equivocar de objeto. Quizás yo estoy ocupando el lote 24 y viene quien, ahora me explayo un poquito más, quien dice ser el dueño y me expulsa con la fuerza, me expulsa con violencia. Y capaz que yo estaba muy bien en mi lote 24 y el tipo tenía el lote 25 cuando lo compró y se equivocó de objeto. Entonces, cuando hay un conflicto sobre un objeto, la vía que se utiliza tiene que ser la vía judicial. Está prohibida la justicia por mano propia, el código lo indica por muchos lados. Y cuando se acude a actos de justicia por mano propia o de justicia privada, o como se le suele decir, actio in factum, en esta hipótesis, y bueno, una vez que se verifica, se produce el despojo, se promueve una acción posesoria, que es una acción relativamente rápida, el plazo de prescripción es de 1 año, tramita, según se establece en el Código Civil, por el proceso de conocimiento más abreviado, es decir, por el juicio sumarísimo, y se vuelve la situación de hecho al estado anterior. Es decir, que el autor del despojo, aunque sea el dueño del inmueble, le debe restituir el inmueble o el objeto mueble, por supuesto, también, ¿no? A el despojado. Y si era esta hipótesis en la cual el que despojó era el propietario, entonces lo tiene que requerir en una acción real posterior. ¿Sí? Este es el sistema. Y pasa exactamente lo mismo con la tenencia. El típico ejemplo es el inquilino o locatario, como es más preciso decirle, que está con el contrato vencido y omite la obligación de restituir. Última obligación de génesis contractual, restituir el objeto. Entonces, el locador, el dueño del departamento, también viene con los 2 hijos que juegan al rugby y mediante el uso de la fuerza, de la intimidación, lo expulsan al locatario ya con el contrato vencido, en lugar de hacer una acción por desalojo. Acá, como hay contrato, no es acción real, sino acción por desalojo. Entonces, este inquilino, que en principio es incumplidor, por supuesto que no tiene posibilidad de defenderse. Entonces, puede demandar al locador para que le restituya el inmueble de su propiedad, el inquilino que no pagaba. Y el juez le tiene que hacer lugar que le restituya y que después haga el juicio ulterior, haga el desalojo por vencimiento de contrato en este caso. Ahí se va a poder defender y quizás de ese juicio resulta que no estaba vencido nada del contrato. Por ejemplo, resulta que el locador tenía muchos departamentos y está acostumbrado a hacer contratos por un plazo X, por ejemplo, por 5 años, y yo le había pedido que se haga por 7, porque después de estudiar medicina quiero hacer la residencia en Buenos Aires y después me voy. Entonces el tipo se confundió porque está automatizado que siempre a los 5 años y yo tenía un contrato por 7, así que no me tenía que expulsar. O también puede darse otro ejemplo típico en el desalojo por falta de pago.
Si yo no pago, todo el mundo sabe que me puede promover un desalojo por falta de pago. Eso está clarísimo. Si en lugar de hacerlo viene mediante el uso de la fuerza y me expulsa, no me permite el derecho a defensa. Y yo quizás le daba la plata al comisionista, al cadete que me mandaba, y el cadete se la quedaba. O quizás le depositaba en la cuenta bancaria que habíamos quedado que era el lugar de pago y el banco tuvo un hackeo o un problema informático y no le avisaba que entraban los pagos. Lo cierto es que nunca se puede vulnerar el derecho a defensa. Entonces, fíjense que aún en las hipótesis en las cuales el autor del desapoderamiento o de los actos turbatorios sea el propietario del inmueble, también el poseedor o el tenedor puede demandar y recobrar el objeto. Siempre los ejemplos más interesantes son sobre inmuebles, pero vale también para objeto mueble, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ya esto como elemento introductorio es suficiente. Voy a analizar un poquito cuáles son los actos lesivos que dan lugar a las acciones posesorias. Y solamente son dos. El primero se llama turbación y el segundo se llama despojo. En la actualidad, en el código vigente, en el código Lorenzetti-Hayton, hay tres formas de turbación y dos formas de despojo. En el código anterior había una sola forma de turbación y una sola forma de despojo, lo cual explica por qué está desordenado ahora en el código. Porque tomaron como fuente algo del código anterior, hicieron unos agregados, pero los pusieron por otros artículos. Entonces, les vamos a llamar a la primera lesión, el primer acto lesivo que se llama turbación, le vamos a llamar turbación material, que tiene 4 elementos, que están en el artículo 2238, ahora enseguida lo comparto. Y luego se agregó en el artículo 2242 dos casos más de turbación, que es la turbación por amenazas y turbación por obra inminente. Se los muestro esto y ahí van a estar también los 4 elementos de la turbación material. Fíjense que en el artículo 2238 se comienza a regular y hasta el 2246 las acciones posesorias, que es lo que estamos analizando. El 2238 menciona las dos lesiones que son turbación y desapoderamiento. Desapoderamiento o despojo o desposesión son vocablos idénticos a los efectos de estas acciones. Y fíjense que para la turbación se consagran los 4 elementos que son los siguientes. Primero, actos materiales. Es decir, que si yo soy el poseedor o tenedor y soy lesionado por actos turbatorios, el autor de esa turbación debe ejecutar un acto físico, un acto material. Por ejemplo, ingresar al inmueble, extraer, quitar, levantar una alambrada, una cerca o romper una puerta. Luego, ese acto debe ser ejecutado con intención de despojar, ¿sí? Porque si lo hace por cualquier otro motivo, para refugiarse de una tormenta, porque lo vienen persiguiendo y lo quieren matar y para defenderse, o así sea para delinquir, lo hace para matarme a mí, ¿sí? Pero no para ocupar, entonces no es turbación porque no tiene ningún sentido que yo promueva una acción para mantener la posesión o la tenencia cuando no me la pretenden quitar, ingresaron con otra intención. Y el tercer elemento es que se haga en contra de la voluntad del poseedor o tenedor, es decir, que no lo haya autorizado. El cuarto elemento está en la primera frase del párrafo siguiente, que es un elemento negativo,
porque no resulta la exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. Es decir, que si yo soy poseedor o tenedor y una persona, aunque sea el dueño del inmueble o cualquier otro, ejecuta actos materiales con intención de despojarme, yo no lo autoricé y todavía no logró el desapoderamiento, se configura el acto turbatorio y puedo promover la demanda. Puedo promover la demanda. Los típicos ejemplos de actos turbatorios son el corte del suministro de los servicios públicos. Muchos propietarios, cuando no se ve el inquilino, dicen, le corto la luz, le corto, o sea, el cableado de la luz, le rompo el acueducto, la cañería que suministra agua, el gasoducto, y hay un poco otros ejemplos más desagradables al oído, un poco escatológicos, pero también es bloquearle los desagües para que el sujeto quede adentro tapado o inundándose con las aguas servidas. Estos son los típicos ejemplos de turbación y por supuesto habilitan la demanda porque está configurado el acto lesivo. ¿Cómo estaba esta modalidad? Así ya afirmé, era en el Código Vélez, pero cuando se redactó este código, se consideró conveniente poner dos casos que eran frecuentes, que se presentaban con frecuencia, que es la turbación por amenazas y la turbación por obra inminente. Porque todos sabemos que, y a partir de la crisis, no en la época de Vélez, pero a mediados del siglo pasado, la crisis de la vivienda, se formaron movimientos de personas sin tierra, migración, movimientos, agrupaciones sin tierra, homeless, como uno le quiera decir, y lo expresan, mientras más claro lo hacen, mejor, porque lo utilizan como un método extorsivo para las autoridades, para que le den extorsivo de presión, para que le den un problema a su vivienda, a su problema de vivienda. Todos hemos visto los acontecimientos de Guernica, de Parque Indoamericano, donde hay varias familias hasta con pancartas, llaman a Crónica, llaman a los canales de televisión y dicen, somos 25 familias, no tenemos vivienda, tenemos chicos, si no nos dan una solución vamos a usurpar este inmueble, aquel predio. Y si uno es el poseedor o tenedor de esos inmuebles, fíjense que con el esquema actual estaba indefenso porque no se configuraba la turbación en sentido material porque no pusieron un pie en el inmueble. Pero había amenazas o había indicios serios de obra inminente, que es el acopio de materiales, porque a veces ingresan en un solo día. Entonces, para poder brindar tutela en estos casos, es que a la turbación material de 4 elementos recién analizada, se agregó en el artículo 2242 la turbación por amenaza fundada y la turbación por obra inminente. Por obra inminente. Por eso les dije al principio que hay, aunque desordenados, pero hay 3 casos de turbación. Turbación material con 4 elementos, turbación por amenaza y turbación por obra inminente. Y en cuanto al otro acto lesivo, que es el despojo, existe el despojo material, que es el clásico, también estaba en el Código Vélez, y se agregó una modalidad que es el despojo por obra nueva. Analizo ahora el despojo material, el despojo con 4 elementos. Los 3 elementos iniciales son los elementos comunes a la turbación material. Fíjense que hay despojo o desapoderamiento, como le quieran decir, cuando se verifican primero actos materiales, o sea, rotura de defensas o ingreso al predio, con intención de tomar la posesión, y tercero, contra la voluntad del poseedor o tenedor actual, es decir, contra la víctima.
Pero se agrega el cuarto elemento porque hay desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o tenedor. Fíjense porque les decía que es tanta la semejanza entre turbación y despojo que los tres elementos son comunes, no están ni siquiera redactados dos veces, es el mismo párrafo. Solamente el cuarto elemento, que es el resultado, es el que marca la diferencia, ¿sí? Si no se logró la exclusión, bueno, serán actos turbatorios. Si se logró la exclusión, entonces se consuma el despojo. Entonces, esto es el despojo material y se agregó en el artículo 2241 el desapoderamiento o despojo por obra nueva. Fíjense, el párrafo que ahora destaco establece que esta acción comprende el desapoderamiento producido por la realización de una obra que se comienza a hacer en el objeto sobre el cual se ejerce la relación de poder. También fue intención de los de Lorenzetti, de los jueces que se pusieron a legislar en el año 2015, incorporar, ampliar el ámbito de aplicación. Porque fíjense que para este caso de comienzo de una obra o siembra o plantación, porque obra en sentido genérico, ¿se entiende? Antes no estaban protegidos porque todavía no fueron excluidos, no se producía el cuarto elemento del despojo material. Bueno, ahora cuando se comienza con edificación, siembra o plantación, ya pueden promover la acción por despojo. Una vez que se conoce esto que les dije, fíjense que las acciones, que son dos, son correlativas, porque si los actos lesivos son dos, entonces las acciones también son dos porque cada una tiene su correlativo objeto. En caso de turbación, se debe promover la acción para mantener o acción para retener la posesión o la tenencia. Del artículo 2242. En el caso del despojo, se promueve la acción para recobrar o acción para recuperar la posesión o la tenencia. Fíjense que ya dicho lo analizado hasta el momento, la lectura de estos artículos resulta muy simple, es fluida, fluye la lectura. Lo vamos a hacer acá de manera conjunta para que lo podamos analizar. Fíjense, esta es para el caso de turbación, está la acción para mantener. Lo que se procura es que el juez ordene el cese, la interrupción de los actos turbatorios para evitar el desapoderamiento. Entonces se establece que corresponde la acción para mantener a todo tenedor o poseedor, es decir, todo tenedor sea legítimo o ilegítimo, quiere decir, y todo poseedor sea legítimo o ilegítimo. Por eso es que al principio comencé con esta clasificación. Luego se dice aunque sea vicioso. Esto en rigor de verdad es innecesario, porque si ya se indicó que corresponde o están legitimados todos, no hace falta incluir expresamente a los que se llaman poseedores viciosos. Poseedores viciosos, aclaro, están en el artículo 1921 y son aquellos poseedores ilegítimos de mala fe agravada o calificada por, bueno, si es objeto mueble por hurto, estafa, abuso de confianza, y si es objeto inmueble por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Lo digo así muy rápido porque no viene al caso. Acá ya están todos comprendidos en el vocablo, todos los poseedores y todos los tenedores, ¿sí? Sigo. Naturalmente se demanda a quien lo turba, o sea, al autor, o podrán ser coautores del acto lesivo. Porque acá, debido a la inmediatez, como todavía no se produjo el desapoderamiento, es un imperativo material, una derivación de los hechos, que al único sujeto que puedo demandar es a quien o a quienes me pretenden despojar. No hay manera de demandar a un sucesor ni a ninguna otra persona, ¿sí? Entonces, fíjense
Qué simple el primer párrafo. Los legitimados activos son todos poseedores y todos tenedores. Y los legitimados pasivos, los autores. Segundo párrafo ya lo leí, porque son los casos especiales de turbación, los casos nuevos. Turbación por amenaza y turbación por obra inminente, es decir, acopio de material. Luego se establece que la sentencia debe ordenar el cese de la turbación. Ya también lo mencioné. Poner fin, interrumpir los actos turbatorios y adoptar las medidas pertinentes para evitar que vuelva a producirse. Las medidas pertinentes son astreintες. Imagínense que no es susceptible de ejecución forzada esta sentencia porque impone una obligación de abstenerse. La única forma sería ponerle un chaleco de fuerza al tipo. Entonces, las medidas necesarias cuando sale la sentencia debe ir bajo apercibimiento de astreintες en caso de reincidencia. Esa es la medida pertinente. Y al final es muy confuso, se establece que tiene efecto de cosa juzgada, en principio es obvio, es evidente, es una verdad de perogrullo. Si se dictó una sentencia, tiene efecto de cosa juzgada. Pero fíjense, porque acá lo más importante es lo que no se dice, es lo que se omitió, porque establece que tiene efecto de cosa juzgada en todo lo que se refiere a la posesión o a la tenencia. Lo que importa es que no tiene efecto de cosa juzgada en cuanto al derecho. Esa era lo más importante que había que decir. Ya sabemos que en cuanto a la posesión, quien era poseedor tiene cosa juzgada, pero todavía no se dilucidó quién tiene el derecho de poseer. Esto es lo que habilita el juicio ulterior para ver quién es el propietario y quién se va a quedar definitivamente con el objeto en la acción real posterior. Fíjense que en el artículo, ahora voy, el 2273 y el anterior, el 2272, también se establece que cuando se intenta la primera, que es la acción posesoria, se interpone la posesoria, puede iniciar después la acción real. Es decir, el sustento por el cual puedo discutir el derecho es porque la acción posesoria no hace cosa juzgada en cuanto al derecho. Por eso decía, es más importante lo que se ha omitido indicar que lo que efectivamente se indicó. Se indicó que hace cosa juzgada en cuanto a la posesión o a la tenencia, cuando lo importante era agregar, más no en cuanto al derecho de poseer o al ius possidendi, si se quiere. Y cuando el acto lesivo fuere el despojo, la acción se llama acción por despojo o acción para recobrar, que también una vez que ya está adelantado todos los fundamentos es de lectura fluida. Fíjense que establece que corresponde la acción de despojo, también está con cortar y pegar, ¿eh? Corresponde la acción a todo poseedor o tenedor. Esta es la misma frase. Fíjense que los legitimados activos son todo tenedor o poseedor, aunque sea vicioso. Esto ya lo sabemos. Todo significa que puede ser poseedor legítimo o ilegítimo, es decir, el que adquirió con escritura o el que adquirió con boleto de compra-venta, que es ilegítimo, o el que usurpó. Y el tenedor sea el que alquiló, el depositario, aunque la otra parte sea demente. Bueno, en cuanto a los legitimados pasivos, acá sí hay que analizar un poquito, porque como acá hay despojo, hay desapoderamiento, se pierde la inmediatez y este sujeto que fue el autor puede morirse y lo reciben los herederos o puede vender el objeto. Estoy hablando en los términos del artículo 400, ¿sí? Sucesores universales y sucesores particulares, es decir, el comprador o el donatario. Entonces, para recobrar el objeto, no debe dirigir la demanda contra el autor, sino contra el poseedor actual.
va de suyo. Si el autor retuvo el objeto para sí, entonces sí lo demando, porque tiene el objeto que yo estaba poseyendo, es quien me despojó y lo conservó. Pero si se murió y lo recibieron sus herederos, o si lo vendió y lo transmitió, o lo donó, o lo permutó y lo transmitió a un sucesor particular, se lo puede demandar en tanto y en cuanto sea de mala fe. Si es de buena fe, queda exento de este efecto rey persecutorio, que significa perseguir la cosa, demandar a cualquiera. Y fíjense, acá está el párrafo que es el que siempre llama la atención y que ya se los mencioné. La acción puede dirigirse aún contra el dueño del bien si toma la cosa de propia autoridad, en virtud, repito, de remediar, devolver la situación de facto al estado anterior cuando hubo caso de justicia por mano propia. Esto es porque, fíjense que acá, dos artículos antes, está la prohibición de justicia por mano propia. Dice, el que tiene derecho a la posesión o la tenencia no puede tomarla, debe demandarla por vías legales. Y se repite de manera inmediata. Fíjense que nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad, como principio. Entonces, esto explica por qué se puede demandar aún al dueño del bien. Bueno, en el segundo párrafo está en este párrafo el acto lesivo agregado en el año 2015 en el código que rige, ¿sí? Es decir, el despojo por obra nueva. Esta acción comprende el desapoderamiento por una obra que se comienza a hacer. Y al final, lo que ya mencioné, la sentencia que hace lugar debe ordenar la restitución de la cosa o la remoción de la obra. Acá no se impone astraintes porque sí es susceptible de ejecución forzada. Es decir, si se trata de un inmueble, luego de la sentencia se puede ordenar el lanzamiento. Y si no se trata se trata de un objeto mueble, y bueno, con la fuerza pública se podrá recuperar. Por último, se establece que tiene efecto de cosa juzgada en todo cuanto se refiere a la posesión o la tenencia. Los mismos términos. Significa que no hace cosa juzgada en cuanto al derecho, y esto explica por qué se puede rever en un juicio posterior. No quiero terminar sin unas pequeñas, muy pequeñas por falta de tiempo. La próxima hagamos uno más largo, Sandra, porque Mucho gusto, doctor. el gusto es mío, por favor. Es un lujo estar acá con este auditorio. Les decía, en cuanto a los interdictos, en los provincias de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma, cuando los códigos tienen interdictos, generalmente es preferible el interdicto. Es igual en todo, los mismos principios, todo igual, pero tiene una particularidad. Le digo, es muy difícil lograrlo. Los jueces son muy reacios a hacer lugar, muy reacios, pero está en el Código de Provincia, como acá estamos en San Isidro, les digo que es el artículo 610 del Código Procesal, que es promover un incidente de restitución inmediata. De restitución inmediata. Cuando hubiese una verosimilitud marcada, cuando hubiere ya prueba que se puede aportar directamente con la demanda, suponiendo que en el momento en que se está produciendo el despojo, bueno, quien está siendo despojado llama a la policía, llama a un escribano, por medio de la fuerza pública identifica al autor o a los autores del despojo, y además hay un notario que hace un acta de constatación y tiene todos los instrumentos fehacientes, puede promover la demanda y pedir la restitución inmediata. Sabemos que generalmente los jueces son muy reacios a otorgar una cautelar cuando la cautelar tiene por objeto la misma prestación que se pide en el juicio de fondo, porque en rigor de verdad es contrario a la idea de una cautelar, es prejuzgar.
hay principios que lo vedan, pero en el caso de, el interdicto está expresamente establecido, con lo cual hay argumentos para pedirlo. Esto es lo que hace que se prefiera en muchas jurisdicciones, en todas las jurisdicciones que tienen interdicto, utilizar, que generalmente se llaman interdicto para mantener o interdicto de retener, y bueno, el otro interdicto de recobrar o interdicto para recuperar, ¿sí? Es la hora 20 exactamente. Yo no cumplí. Bueno, no asombrará que en un ámbito de abogados mienta con descaro y desfachatez. Dije que iba a hablar 45 minutos para que me hagan las preguntas. ¿Quién fue de Zárate acá? Alumno suyo de Zárate, Darío Dalinger. Un gusto que estés acá. Díganme si hay alguna pregunta y lo cerramos porque en el colegio de San Isidro nos van a maltratar. Manuelita, veo que tenés la mano levantada. A ver si quieren escribir las preguntas o no sé. Me pidieron desde el colegio que las leamos, si es posible. Sí, estamos grabando. Manuelita tiene la mano levantada, pero el micrófono apagado, ¿eh? Sí. Si quizás O la está escribe hablando y se o olvidó. se... Sí. Doctora Díaz. No, acá la Manuelita Díaz dice La aquí. acción una, acá me preguntan el plazo, Ahí ¿cuánto está. tiempo hay para interponer? El plazo es de un año, artículo 2564, inciso B. Recuerden que los plazos de prescripción están a partir del 2560, que consagra el principio general de 5 años, y abajo están los otros. En el 2564 está el plazo de un año, y en el inciso B precisamente para las acciones posesorias. Bueno, acá contestó el doctor a las dos preguntas. Bueno, excelente, muchas gracias. La charla. Tiene que abrir el micrófono. Ah, acá le están contestando. Bueno, por ahora esas dos preguntas. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta? Bueno, les doy las Muy gracias por claro entonces, estar con ustedes. doctor. Tan claro ¿Cómo? que no nos dejó ninguna pregunta pendiente. Qué Bueno, divina, qué divina. Esa es la interpretación más favorable al disertante. La otra es que nadie entendió absolutamente nada, por lo tanto, pero te agradezco bueno, todos muchas felicitaciones, excelente, muy interesante, muchas gracias, excelente, excelente charla. Así que, bueno, siempre impecable, todos son halagos, doctor. Le agradecemos entonces, muchísimas gracias por esta charla y bueno, todos son felicitaciones. Bueno, Así muchísimas que, gracias. Mis saludos a los directivos del colegio y espero que volvamos a vernos pronto, bueno, de buenas manera noches y virtual o en gracias algún a todos los curso. que han escuchado. Gracias, doctor.